Gloria a Dios. No permitas que las piedras clamen. Porque cuando las piedras claman, es porque tú y yo estamos haciendo silencio. Cuando las piedras claman, es porque tú y yo no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Por eso es que las piedras claman. Cuando nos callamos la boca, cuando dejamos de testificar, cuando dejamos de alumbrar. Por eso es que las piedras claman. Cuando callamos. Que nos corresponde a nosotros dar el mensaje, nos corresponde a nosotros testificar, nos corresponde a nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Pero si callamos, entonces las piedras van a clamar. Así que cuando las piedras claman, eso es una señal de que algo está mal. Cuando las piedras claman, es una señal, es un indicador de que no estamos haciendo lo que nos toca. Por eso el Señor nos dice en esta hora: no permitas que las piedras clamen, porque ese clamor te corresponde a ti. Esa labor te toca a ti. Esa palabra de fe y de esperanza te toca a ti. El Señor Jesús, en este momento que se dispuso a subir a Jerusalén, el Jesús histórico, porque Jesús es un personaje histórico. No pertenece a la fábula, no pertenece a los cuentos de hadas, no pertenece a la mitología. Jesús es un personaje histórico validado por historiadores no cristianos como Josefo. Josefo fue un historiador judío, pero con ciudadanía romana, no era cristiano. Y otros historiadores contemporáneos de la época de Jesús, ellos se dedicaron a redactar y validaron la historia de Jesús y el personaje de Jesús. Y el Jesús histórico, llegó el momento en que se dispuso subir a Jerusalén. No era la primera vez que Jesús iba a subir a Jerusalén. Jerusalén, como buen hebreo, estaba acostumbrado a por lo menos una vez al año, cuando estaba cerca la fiesta de la Pascua, subir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Así que Jesús muy probablemente había subido a Jerusalén más de 30 veces, muy probablemente. Pero en esta ocasión Jesús se preparó para subir a Jerusalén, pero no como simplemente un devoto más a ofrecer sacrificio y celebrar la Pascua, sino que iba a subir ahora como rey. Como parte del cumplimiento profético del pacto que Dios le hizo a David. Dios había hecho un pacto con David y le dijo a David que en el trono de Israel nunca iba a faltar un descendiente de la casa de David. Y ese descendiente, esa descendencia se cumple en la persona de Cristo. Así que como parte de ese cumplimiento profético y del pacto de David, Jesús entra a Jerusalén como rey. Pero un rey diferente, un rey distinto. Porque Dios hace las cosas muy diferentes a cómo lo hacemos los seres humanos. Jesús estaba subiendo a Jerusalén como un rey de paz, como un rey de misericordia, como un rey de consolación. Y el pueblo de Israel no estaba preparado para eso. El pueblo de Israel estaba esperando a un rey que viniera flanqueado por un ejército bien armado, con carruajes, caballos, espadas, lanzas, escudos bien brillantes. Ese era el rey que el pueblo de Israel estaba esperando. El rey que los iba a librar de la bota de Roma, que los iba a librar del yugo de Roma. El rey que venía a pelear, a guerrear. Pero ese no era el rey que llegó en ese momento.
Venía un rey que los iba a librar, pero venía a librarlos de la maldición del pecado. Venía a librarlos de la maldición de la muerte. Venía a librarlos de la maldición de la condenación eterna. Ese era el rey que venía. Y fue el rey que llegó. El rey de paz, de misericordia, de consolación. Y el mismo rey que delegó en nosotros el evangelio que tú y yo tenemos ahora mismo, la responsabilidad que tú y yo tenemos es del evangelio de la reconciliación. No es el evangelio de juzgar, no es el evangelio de ajusticiar a mi manera, a mi estilo, de que yo te voy a medir conforme a mi criterio. No, yo te voy a medir conforme al criterio de Dios. ¿Y cuál es ese criterio? Que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía por lo que tú ibas a pasar. Ya Él sabía cómo tu vida iba a estar un día como hoy. Y Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por ti. No importando tus defectos, no importando tus debilidades, no importando tus imperfecciones. Él decidió amarte y decidió tener misericordia. Ese es el evangelio que nos toca a nosotros. El evangelio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. No importa cómo tú te sientas, el Señor te ama y te está esperando con los brazos abiertos. No importa los pecados que hayas cometido, no importa los errores que hayas cometido en tu vida, el Señor está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos y llenarte de su amor, llenarte de su paz, y que tú puedas recibir la misericordia de Él, y que tú experimentes en tu vida lo que nunca habías experimentado: el amor eterno de Dios, el que Dios puede acogernos, el que de aquí en adelante ya no tenemos que sentirnos solos ni solas, el Dios que permita que tú te acerques a Él a través de Jesús. ¿Sabes para qué? Para Él comenzar a transformar tu vida. No es que tú vas a cambiar de la noche a la mañana, es que Él te va a llevar en un proceso continuo, activo de transformación. En un proceso activo y continuo de crecimiento. Tú no vas a perfeccionarte de la noche a la mañana. De hecho, mientras estemos en este cuerpo, en esta experiencia humana, esa perfección va a estar bien lejos. Pero Él nos va a llevar de gloria en gloria. Él nos va a llevar de camino derecho hacia Jesús. Que Jesús fue el estándar. Jesús es la norma. Jesús es la altura de esa vara hacia donde nosotros anhelamos llegar. Pero estamos en un proceso continuo. Y en ese proceso, mira, nos caemos, tropezamos, cometemos errores, desobedecemos a Dios, no le creemos a Dios, hacemos tantas cosas. Pero también como parte de ese proceso, nos caemos, pero nos levantamos. Nos caemos, pues mire, sacúdete, límpiate del polvo y sigue caminando. Porque la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará Jehová. Oiga, yo le sirvo, yo me siento bien orgulloso del Dios que yo le sirvo. Es el Dios que hasta el último momento de tu vida, hasta el último aliento de tu vida, mientras quede el último aliento de tu vida en tu ser, ese último aliento de vida, hasta ese último aliento, el Señor está con los brazos abiertos. Maravilloso, aleluya. Y no te está esperando para juzgarte, no te está esperando para decirte y sacar el catálogo de todos los pecados y todas las cosas mal que has hecho. Simplemente esperando recibirte. Si el mundo supiera la bendición que tenemos de poder servir al Señor, de poder servir a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que en el último momento de tu vida, antes que tu alma salga del cuerpo,
Si tú le pides perdón a Él, si tú clamas a Él, Él está dispuesto a que tú escuches el eco de aquellas palabras que se pronunciaron en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted sabe lo que es eso? Que una vida, después que haya hecho tantas cosas, que haya robado, asesinado, que haya pertenecido al bajo mundo, que haya sido un narcotraficante, que haya sido lo que sea, el último aliento de su vida pueda mirar al cielo y que escuche el eco de esas palabras que se dijeron en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para muchos puede parecer injusto, para muchos, pero gracias al Señor que la justicia de Dios no es como la justicia nuestra. Porque si la justicia de Dios fuera como la justicia nuestra, bendito, nadie sería salvo. Nadie. Porque estaríamos nosotros todo el tiempo tirando la vara. Que tú lo vas a perdonar después de todo lo que Él hizo. Que tú lo vas a perdonar después de la vida y todos los años que Él desperdició en el pecado, en la maldad. Que tú lo vas a perdonar después que destruyó a tanta gente. Dios es Dios. Y la Biblia dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Punto. Y nosotros no somos quienes para decirle, Señor, este sí, este no. Dios es soberano. Eso es. Y si en el último instante de la vida de una persona haya hecho lo que haya hecho, Dios decide extenderle el báculo de la misericordia, esa vida va a recibir la misericordia de Dios. Por eso yo cuando me invitan para un funeral, yo llevo a ese funeral palabras de aliento y de misericordia, porque yo no sé qué pasó en la vida de esa persona. Yo no sé qué pasó por la mente y el corazón de esa vida en el último segundo de vida. Yo no sé. Yo no sé qué Dios estaba haciendo allí. Yo no lo sé. No lo sé. Mi labor es traer palabra de aliento, esperanza y de fe, esperando que esa vida haya tenido un segundo de encuentro con Dios. Un segundo. Y eso es suficiente. Para Dios, suficiente. Pero el maestro estaba subiendo a Jerusalén como rey de paz, de misericordia, de perdón y de reconciliación. Y en ese proceso los discípulos extendían los mantos, palmas, tendían, ¿verdad?, las pencas de las palmas, trozos de palmas en el camino para que el burrito donde Jesús iba, que era prestado, hicieran como una especie de alfombra y que Jesús pasara por ahí. Jesús escuchó la multitud cuando decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este clamor alteró a los escribas y los fariseos. Se molestaron, se pusieron de mal humor, porque estaban escuchando el clamor, la alabanza, el reconocimiento, la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores a Jerusalén. Se molestaron. Llegó el momento también que llegaron unos hombres. La Biblia simplemente nos da el detalle diciendo que eran griegos, hombres piadosos. Llegaron y tenían la intención de tener una entrevista personal con Jesús. Porque todo aquel que escucha, todo aquel que recibe el mensaje y el Espíritu Santo toca su corazón, esa vida siempre quiere tener un encuentro personal con Cristo. Estos hombres querían un encuentro personal con Cristo. No eran hebreos, no eran judíos, eran griegos, griegos piadosos. Fueron donde Felipe. Trataron de concertar la entrevista con Felipe. Felipe va donde Andrés. Andrés y Felipe van donde el maestro. Le dicen: mira, hay unos hombres ahí, unos griegos que quieren hablar contigo.
Ese fue el momento donde Jesús se da cuenta de que había llegado la hora en que iba a comenzar el acto final del ministerio de él. De ahí en adelante Jesús se concentró más en sus discípulos. De ahí en adelante Jesús se concentró más en los apóstoles. Ya Jesús no hablaba tanto a las multitudes. Jesús se centró en sus apóstoles y discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús los comenzó a preparar para el momento en que Él se iba a ir. Desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos. Me voy, pero los voy a dejar bien acompañados. Les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, quien los va a dirigir hacia toda verdad y hacia toda justicia. Ese es el acompañante que está contigo ahora mismo, está dentro de ti. Porque dice la Biblia que desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Y ese Espíritu Santo en tu corazón representa el anillo de compromiso. Ese Espíritu Santo que está dentro de ti representa el anillo de compromiso, la garantía de que un día va a haber una boda y que el novio viene a buscarte porque ya estás comprometida, ya le perteneces a él, ya tienes un dueño, ya hiciste un pacto. Pero cuidado que no pierdas la sortija, y la sortija se puede perder. La sortija se puede perder. La Biblia nos exhorta y nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede contristar y se va. Y cuando eso sucede, perdimos la sortija. Perdimos el compromiso. Pero mientras tengamos la actitud de humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, yo soy imperfecto, Señor, hoy me siento triste, hoy estoy ansioso, Señor, hoy me siento hecho pedazos, hoy no tengo deseos de orar, hoy no tengo ni siquiera fuerzas para levantar mis manos, te necesito, dependo de ti. Y la Biblia dice que Él aumenta las fuerzas al cansado. Él aumenta las fuerzas al débil. Al que no tiene ninguna, Él le aumenta las fuerzas. Y esto es algo que se sale de la física, se sale de la ciencia. Porque usted no puede aumentar algo que no existe. Para usted aumentar algo, tiene que haber algo. ¿Verdad que sí? Si usted tiene un vaso con un poquito de agua y usted quiere aumentar esa agua, pues tiene que haber agua para entonces aumentarla. Pero Dios rompe toda ley de la física, Dios rompe toda ley de la naturaleza, y Él dice que Él aumenta de la nada. De la nada. Si no tienes nada de fuerzas, Él las aumenta. Es que Dios es extraordinario. Y Jesús, cuando escucha que estos griegos estaban ahí, se dio cuenta de que el ministerio ya estaba a punto de culminar, su ministerio en la tierra. Había que preparar los discípulos, los apóstoles. Los escribas, los fariseos comenzaron a quejarse, como les dije hace un rato, de que las multitudes estaban gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se quejaron. Y Jesús les dice: mira, si estos se callan, si ellos se callan, las piedras van a clamar. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace por su voluntad y su soberanía. Él nos ha dado a nosotros un mandato, una comisión. Él nos encomendó en su palabra, a ti y a mí, para que seamos luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que tú y yo somos llamados a testificar las grandezas que el Señor ha tenido con nosotros. Pero si tú y yo callamos, la obra de Dios no se detiene. Si tú y yo callamos,
La obra de Dios no se paraliza. Dios va a seguir siendo Dios, aunque tú y yo nos callemos. Dios va a seguir demostrando su poder, aunque tú y yo nos paralicemos. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Que el Señor nos ha dado el privilegio. Iglesia, no lo mires como una responsabilidad, no lo mires como un trabajo, es un privilegio. Un privilegio que la misma Biblia dice que los ángeles anhelaban predicar esta palabra. Los ángeles anhelaban estar en las esquinas predicando el Evangelio. Los ángeles anhelaban estar aquí parados predicándote sobre la misericordia de Dios. Y Dios no lo permitió. Él quiso que fuéramos nosotros, vasos de barro, vasos frágiles, que fuéramos nosotros, que compartimos una naturaleza humana como Cristo la vivió, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras debilidades. Él nos dio el privilegio a nosotros, sabiendo que a ti y a mí nos iban a faltar las fuerzas. Él sabía que tú te ibas a cansar. Él sabía que tú te ibas a agotar. Él sabía que iba a llegar el momento en que tú ibas a decir: Señor, basta, hasta aquí, voy a enganchar los guantes, no peleo más, no lucho más, no quiero saber nada más de la iglesia. Él sabía que ese momento iba a llegar. Pero para eso Él dejó la promesa y dejó dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Para eso Él dejó dicho en la palabra: estás cansado, estás sin fuerzas, perdiste toda esperanza, pero en esta hora yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo donde quiera que tú vayas. ¿Estás débil? Yo te doy fuerzas en esta hora. ¿Estás cansado? Yo te doy el ánimo en esta hora. ¿Estás agotado? Yo te doy la vitamina que tú necesitas en esta hora, porque yo estoy contigo, ahí a tu lado. Y voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Me encanta que esa promesa termine ahí: donde quiera que yo vaya. Porque el Señor te va a llevar muchas veces por un camino difícil. El Señor muchas veces te va a llevar por un camino lleno de muchas espinas. El Señor muchas veces te va a llevar por un camino lleno de muchas piedras. Y las espinas te van a rozar la piel, te van a hacer sangrar. Las piedras te van a hacer tropezar. Van a ser caminos muy difíciles, dolorosos. Pero ya el Señor te dijo que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera. Que hay problemas con los hijos. Donde quiera que tú vayas, ahí Él está. Que tienes problemas en el matrimonio, donde quiera que tú vayas, ahí está. Que tienes problemas con tu salud, ya te han desahuciado, ya te han quitado toda esperanza. Él dijo que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. En el camino que te toque transitar, ahí Él está contigo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya Él dijo que va a estar con nosotros, ¿qué me toca a mí hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios y decirle: Señor, todo está en mi contra, pero tú estás conmigo. Todo el mundo está en mi contra, pero tú estás conmigo. Las cosas están en mi contra, pero tú estás conmigo. Si tú eres conmigo, ¿quién contra mí?
Nos toca creerle a Dios. Nos toca brillar, alumbrar. El problema es cuando no lo hacemos, iglesia. Cuando yo me callo la boca. Si yo me callo, Dios sigue siendo Dios. Si yo me callo, las piedras van a clamar. Pero ¿por qué las piedras tienen que clamar cuando es mi labor? ¿Por qué las piedras tienen que clamar cuando es el privilegio que Dios me ha dado? ¿Cuántas oportunidades el Señor no te ha dado a ti de testificar? Y no testificamos. Y nos vamos por la corriente. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad que se nos acercan vidas y nos dicen, mira, las cosas están de mal en peor, ya yo he perdido toda esperanza, yo he perdido toda fe, esto está terrible, esto está mal, no hay alternativa, no hay mejora? Y muchas veces nos vamos con la corriente y decimos, ay, es verdad, tú tienes razón, esto no hay quien lo arregle, esto va de mal en peor. Y entonces la persona vino con una depresión y nosotros salimos más deprimidos. Te apagaste, no estás alumbrando, no estás alumbrando. Tienes el privilegio, tienes la oportunidad. Que vienen donde ti con una noticia negativa, sí. Mira, tienes razón. Las cosas están difíciles, están fuertes. Esto está de mal en peor. Pero está de mal en peor, ¿sabes para quién? Para el que no le sirve a Cristo. Porque el que le sirve a mi Señor, el que le sirve a Cristo, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. La Biblia dice que yo soy más que victorioso. Y que mi victoria no depende de los 1.400 que va a dar Biden. Mi victoria no depende de que si la economía está subiendo. Mi victoria no depende de nada de eso. Mi victoria depende de Cristo. Depende de Dios. Por lo tanto, mira, las cosas están mal, pero yo vivo confiado. Las cosas están tristes, pero yo vivo con paz. Yo tengo esperanza, no en los políticos, no en los gobiernos. Yo tengo esperanza en mi Señor. Ese es el momento de alumbrar, de brillar. Es el momento de testificar. No calles, no calles, porque si tú callas, las piedras van a clamar. ¿Por qué callamos? ¿Por qué callamos? Callamos porque tenemos miedo, estamos atemorizados, miedo a que nos juzguen, miedo a que nos digan ignorantes, miedo a que nos digan que estamos fuera de moda, que ya la Biblia es un libro que pasó de moda, miedo a que me digan anticuado. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué callamos? Podemos callar porque tal vez hay alguien que está coaccionando en nosotros, está ejerciendo alguna presión en nosotros para que callemos y estamos intimidados. ¿Por qué callamos? ¿Por qué callas? ¿O callamos porque no me siento seguro de lo que Dios me ha dado? ¿O callo porque no me siento seguro y no tengo fe en Dios? Y no me siento seguro de lo que Dios ha depositado en mi vida. ¿Por qué callamos? ¿Por qué tenemos que callar en un mundo donde la sociedad abiertamente está en contra de los postulados bíblicos más que nunca, más que nunca, más que nunca? Mire, si hay alguien al día de hoy que debe ser un militante en los derechos pro vida, en estar en contra de cualquier perspectiva de género, estar en contra de muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios, quienes deben ser militantes es la iglesia. Pero hacemos silencio. Hacemos silencio.
Escuchaba yo en estos días uno de los muchos debates que ha tenido Agustín Laje. ¿Alguien sabe quién es aquí Agustín Laje? Agustín Laje es un escritor argentino que al día de hoy se ha convertido en uno de los defensores en contra de las perspectivas de género, en contra de las leyes abortivas, en contra de todo eso, a favor de los derechos pro vida y todo eso. Y es un hombre que Dios le ha dado una sabiduría increíble. Tanto así que cuando debaten con él, no debate uno, tienen que ser 4 más para debatir contra él, porque uno no puede. Uno no puede. De la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado a ese hombre. Un fiel defensor. Pero ¿sabe un detalle de Agustín Laje? Dicho por él mismo, dicho por él, que Agustín Laje defiende muchas veces tus derechos y los míos como cristiano, y Agustín Laje no es cristiano. Agustín Laje, dicho por él mismo, nunca ha leído la Biblia. Nunca ha leído la Biblia. Dicho por él, nunca la ha leído. Y no es cristiano. Las piedras claman. Pero ¿y por qué? ¿Por qué él tiene que hacer ese trabajo? Gloria a Dios que lo está haciendo. Y yo oro para que Dios le dé salud y que algún día tenga un encuentro con el Señor. Y qué bueno que lo hace. Pero ¿por qué tiene que hacerlo él? Cuando me toca a mí, te toca a ti. ¿Por qué? ¿Por qué las piedras tienen que estar clamando? Porque la iglesia calla. Porque la iglesia está haciendo silencio en los temas trascendentales. Ah, que son controvertibles. Sí, son controvertibles. Son controversiales. ¿Que traen divisiones? Sí, son temas que son polarizantes, dividen. Pero es la responsabilidad nuestra. Es la responsabilidad nuestra. Es la labor de nosotros. Si tú callas, las piedras van a clamar. Pero algún día Dios nos va a llamar a cuenta. El privilegio de hablar sobre el amor de Cristo es tuyo. El privilegio de hablar sobre la misericordia de Dios es tuya. El privilegio de hablar a favor de la vida, ese privilegio es tuyo. El privilegio de oponerse a todo lo que viene en las tinieblas para oponerse en contra de la voluntad de Dios, ese privilegio es tuyo. El privilegio de alumbrar en medio de las tinieblas, ese privilegio, iglesia, es tuyo. Nos pertenece a nosotros. ¿Y por qué lo vamos a abandonar? ¿Por qué yo tengo que esperar que alguien que vive sin fe y sin esperanza defienda mis derechos? ¿Por qué? Es responsabilidad mía. La salvación la tengo yo. Las armas del Espíritu las tengo yo. Los dones del Espíritu los tenemos nosotros. La bendición de Dios la tienes tú. ¿Por qué las piedras tienen que clamar cuando nosotros tenemos ese privilegio? De ahora en adelante, iglesia, debemos hacer una mirada introspectiva en nosotros y tomar decisiones serias. Están llegando momentos en que nosotros muchas veces vamos a tener que escoger entre perder algunos beneficios, perder algunos derechos, creerle al hombre o creerle a Dios. Seguir al hombre o seguir a Dios. Están llegando esos momentos. Están llegando. Y cuando lleguen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si mañana, tal vez tú ves esto bien lejos, pero el mundo está cambiando muy rápido? ¿Qué vas a hacer si mañana te prohíben a ti servir a Dios con la libertad que lo haces ahora? ¿Qué vas a hacer si mañana te dicen, tú no puedes servir a Jesús como tú estás acostumbrado y como dice la Biblia? Y si lo haces, eso pena de cárcel
hizo pena de perder muchos privilegios y bienes materiales. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión tomarías? ¿Escogerías los privilegios que te da el Estado? ¿La libertad que te da el Estado? ¿O escogería obedecer a Dios antes que a los hombres? Si llega ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿O te vas a convertir en un cristiano de la secreta? Soy cristiano, pero que nadie se entere, que nadie lo sepa. Así no vamos a alumbrar. Así no brillamos en medio de las tinieblas. Jesús dijo, nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de una caja. Esos son los cristianos de la secreta. Soy cristiano, pero que nadie se entere, que nadie lo sepa. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara y la esconde. Todo el que enciende una lámpara, ¿dónde la coloca? En un lugar alto, que todos la vean, para que esa lámpara, mientras más alta esté, más alumbra. Mientras más alta esté, más brilla. Mientras más alta esté, más luz emite en medio de las tinieblas. Así que Dios te va a colocar a ti, me va a colocar a mí en un spot bien alto, donde muchos te van a ver y te van a criticar y te van a juzgar y te van a señalar. Pero también desde ahí tú vas a brillar. Desde ahí vas a testificar. Desde ahí tú le vas a predicar al mundo en quién tú has creído y cuál es el Dios que te ha salvado y el Dios que tú le sirves. No permitas que las piedras clamen, porque cuando las piedras claman, ya tú has hecho silencio. Nos toca a nosotros, amado. Vamos a llenarnos de valor, de valentía. Estamos viviendo la recta final, no porque yo lo digo. Usted simplemente mire lo que está aconteciendo, mire lo que está pasando en el mundo, lea los periódicos, eche una mirada al mundo. A veces pensamos que los boricuas somos el ombligo del mundo y que en el mundo no está pasando nada. No, nosotros no somos el ombligo del mundo. Somos una isla, pero a veces tenemos una mentalidad de que somos un continente. Somos una isla pequeña que apenas se ve en el mapa. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo que están diciendo, Cristo viene ya. Que te están diciendo, todo está acabando. Todo está terminando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a callar? Yo no me voy a callar. Yo no sé tú. Te digo lo que dijo Josué. Yo no sé tú, pero mi casa y yo te serviremos al Señor. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si mis hijas no quieren caminar, seguimos mi esposa, el perro y yo. Y si Moyo no quiere y Moyo se aparta, mi esposa y yo. Y si mi esposita no quiere caminar, camino yo, porque el compromiso lo hice yo con Cristo. El compromiso es mío. La salvación que Dios me dio, Él me salvó a mí. Y yo tengo que ser responsable con eso. Yo le voy a responder a Dios por mi salvación. Por lo tanto, es un trato mío con Dios. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero ya yo tomé la decisión hace rato. Me toca perder muchas cosas, las perderé, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias.